estamos esperando que nos den lo que hay acá luz. Pero bueno, queremos bendecir a toda la audiencia que está del otro lado por la 98.9, que siempre está conectada allí esperando palabra de Dios, compartir con cada uno de nosotros todo aquello que tiene o que el Señor ha tratado, ha hablado, o en esta semana el Señor les ha hablado, nuevamente les digo, a sus corazones. Así que bueno, los bendecimos de este programa que se llama Cristo Viene Ya. Y bueno, de entrada ya está pasando, que puedas comunicarte al teléfono 75 13 14 28, 75 13 14 28, o nos podés estar mandando un mensajito a través del Facebook, sí, Jesús Pan de Vida 98.9 FM, ¿puede ser? ¿Sí? Así que bueno, se pueden estar comunicando. Bueno, mi nombre es Nancy, como dice acá mis compañeros se ríen. No sé por qué se ríen, pero bueno. Puede ser. Es uno olvidando de los nombres de todas las cosas, pero bueno, para la gloria de Dios. Hoy me acordé. Así que bueno, Pablo también me está saludando. Bueno, muy buenas tardes, María Audiencia. Una vez más y un sábado más, Señor, que nos estamos acá reunidos en la mesa de trabajo, Señor. Ahora saludo a todos los que nos están mirando en este momento o escuchando. Y bueno, ahora está sonando no sé quién, Darío. ¿Quién quiere saludar primero? ¿Quién es? Bueno, el primero será el último, ¿no? Bueno, el último será el primero. No sé quién va a hacer eso. Bueno, Dios los bendiga a todos mis hermanos, a todos los que están escuchando. Me alegro que podemos estar de vuelta en esta mesa de trabajo con mis hermana Elsa, Nancy, mi esposa Andrea, Eduardo, Pablo. Los saludo a todos los pastores que están escuchando o están viendo. Así que bueno, acá trajimos palabra de bendición para todos. Amén. 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 Amén, los saludo con la paz del Señor. Sí, mi nombre es Andrea y bueno, estamos acá como todos los sábados dándole gracias a Dios y bueno, queremos compartir palabra de Dios para tu vida, vos ahí, a todos esos hermanos, hombres y mujeres que les gusta, ¿no es cierto?, estudiar la palabra de Dios. Amén. Y estudian con nosotros, pero nosotros también estamos aprendiendo. El Espíritu Santo nos está ministrando, nos está enseñando. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante poderoso. Amén. Así que a vos que te gusta, te aviso para que vayas a buscar una lapicera, un papel y tengas tu Biblia para que constate también de lo que se está predicando, que vos lo encuentres en las Escrituras. Amén. Que vos puedas abrir y acá está lo que están diciendo los hermanos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy en día hay mucho engaño, mucha confusión, ¿no es cierto? Y es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de, como decía anoche el pastor Walter, sí, de escudriñar las Escrituras, es tiempo de leer más que nunca la palabra de Dios para no ser engañados, sabiendo que estamos en tiempos peligrosos y en tiempos difíciles, ¿sí? Así que prepárate para este programa que espero que sea de mucha bendición para tu vida. Amén. Te saludamos con la paz del Señor en esta tarde, sí, en este sábado de bendición, sí, como cada día que el Señor prepara para que podamos hablar de su palabra, para que podamos llevarte una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, sí, si estás ahí medio desanimado, medio triste, sí, qué bueno que puedas prender la radio y que puedas conectarte también, si está dentro de tus posibilidades, ¿no? Conectarte en Facebook, si no por la radio que se escucha también, sí, 98.9 FM, y que puedas estar compartiendo con nosotros palabra de Dios, reflexiones, enseñanzas, ¿sí? Todo lo que es palabra de Dios siempre va a ser bueno para tu vida, va a ser bueno para nuestras vidas. Y bueno, también saludamos a Luz, que está en los controles, ¿sí? La jovencita que está ahí sirviendo al Señor. Y bueno, saludamos a todo el ministerio Jesús el Pan de Vida, a todas las familias que llegan a este lugar, a los pastores, el pastor Walter, la pastora Elsa, ¿sí? A cada obrero, a cada líder, ¿sí? A cada persona que congrega en este lugar. Y bueno, que te quedes ahí atento para escuchar palabra de Dios y para escuchar lo que hoy trajimos, ¿sí? Para compartirlo. Así que es un tema muy lindo, muy importante, que seguramente va a ser de bendición para tu vida. Amén, amén, es así. Dios bendiga, ¿no? Dios bendiga a la audiencia. Otro día más que estábamos esperando, ¿no? Porque se hace un poco largo la semana, ¿no? Porque venimos otro sábado a compartir palabra de Dios, pero sabemos que todo el día la radio está compartiendo palabra de Dios, ¿no? Que llega en cada hogar, en cada lugar, ¿no?
con esta emisora, ¿no? 98.9, ¿sí? FM, Pan de Vida, ¿sí? Y ahí estamos compartiendo palabras. Como hoy estamos en este programa Cristo viene ya. Mi nombre es Eduardo, el que te saluda, tu hermano en Cristo, ¿no? Y estamos para como decía Andrea, hoy vamos a estudiar una parte de la palabra que muchos casi no predican, ¿sí? Arriba del púlpito, y solamente predican prosperidad, solamente predican sanidad, solamente predican que te va a ir bien y todo eso, pero nosotros vamos a estar también sacando una porción, ¿no? De estas palabras de Dios y un estudio que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y podamos compartir hoy en esta hermosa tarde, ¿no? Esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Así que quédate atento del otro lado. Si estás viendo por el Facebook, estás escuchando por la radio, quédate atento porque hay palabra de Dios, ¿sí? Hay palabra de Dios en esta tarde que pueda cambiar la vida de uno, ¿no? El caminar de uno, ¿no? En este camino que Dios nos ha dejado, que es su palabra, que tenemos que caminar juntamente con Él, ¿no? Y Él nos enseña en su palabra, ¿no? Es así, nosotros tenemos que estar caminando porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Ahí eso es lo que tenemos que hacer, meternos, como dijo el pastor ayer, ¿no? Ayer había hablado un poco el pastor que tenemos que meternos en la palabra, tenemos que estar ahí buscando, ¿sí? Buscando saber lo que Dios quiere hablar en nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Por eso en estos tiempos es mejor meterte en la palabra, ¿no? Es meterte ahí y buscar de Dios, y es todo esto lo que tenemos que darte, y en esta tarde tenemos para dar más todavía, que quédate atento ahí de Dios. Y una cosa más, hoy es el cumpleaños ¿de quién? De Darío, así que sí, le vamos a pasar el feliz cumpleaños, así que Luz, busca ahí el feliz cumpleaños y vamos a estar pasándole un feliz cumpleaños acá a Darío, que no le vamos a estar diciendo cuándo cumple porque no. Eso, si no, algunos van a querer jugar a quinela, ¿viste? Eso es privado. Por eso lo dejamos a tu criterio, ¿no? Está. 15. Ahí está, 15 años, mirá. Así que Luz, si lo tenés, no te... un poquitito más, claro. No, por supuesto. Dios le ha dado un día más de vida, como a todos nosotros, que el Señor nos da cada día. Misericordia de cada día, ¿no? Él nos hace levantar, Él nos hace caminar, Él nos hace reír, Él nos hace llorar, Él todo, el Señor, ¿sí? Pero llorar no creo, ¿no? Porque nosotros estamos gozosos en el camino del Señor y Él lo hace todo, todo. Así que, sí, ahora sí, vamos con ese feliz cumpleaños y seguramente arrancaremos ya con esta enseñanza que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Años feliz deseamos para ti, que la dicha te acompañe, que los cumplas feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.
programación, ¿sí? Con más programas. Cristo viene ya, así se titula el programa. Y vamos a comenzar ya con este estudio, con esta reflexión, más que nada, ¿sí? Que hoy vamos a compartir acá en esta mesa de trabajo. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el pecado, ¿sí? Es un tema muy extenso y bueno, vamos a tratar de hablar lo más claro posible y que sea entendible, digamos, para aquel que está del otro lado escuchando y que quizás quiere tomar nota, quizás quiere anotar, como decía hoy Andrea, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Dice: el pecado es lo que separa al hombre de Dios, ¿sí? El pecado es desobedecer la voluntad de Dios. En primera de Juan 3:4, ¿sí? Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción, ¿sí? Ahí te explica más o menos y claramente, ¿no? Te explica lo que es el pecado, ¿sí? Que es una infracción, ¿no? Que uno comete. En primera de Juan también 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿sí? Ahí ya estamos mintiendo si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Porque el ser humano siempre tiene pecado. Después vamos a ver la diferencia de lo que es cometer un pecado y lo que es vivir, ¿no? En el pecado, digamos, que es una diferencia muy grande que después acá mis hermanos lo van a estar aclarando, ¿sí? En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿sí? Acá también vemos la consecuencia, ¿no? de lo que es el pecado, lo que trae, ¿no? El pecado, que todo pecado trae su consecuencia, ¿sí? Y bueno, acá en Génesis habla, ¿no? Cuando pecaron Adán y Eva, ¿sí? Porque los dos pecaron, no solamente la mujer, sino los dos pecaron, y la consecuencia fue para los dos, ¿sí? El Señor ahí dice claramente, ¿no? Dios le habló con voz audible y le dijo a cada uno lo que le iba a tocar vivir después, ¿no? Más adelante, ¿sí? Todo pecado traerá consecuencias en la vida de aquellas personas que decidan vivir a su manera y sin Dios, ¿sí? Hoy vemos cuántas personas que ya decidieron vivir a su manera, ¿no? Cuántas personas que fueron predicadas, que fueron instruidas por la palabra de Dios y sin embargo siguen viviendo a su manera y no reciben consejos de parte de Dios, no reciben consejos, no reciben una corrección, ¿no? Y esas personas ya eligieron, ¿no? Vivir a su manera, no tienen temor, ¿no? No tienen ese temor de decirle estoy fallando a Dios, no le estoy desobedeciendo a sus mandamientos, no tienen ese temor, ¿no? Entonces esas personas ya decidieron vivir en el pecado, ¿no? También dice que el pecado afectó la relación directamente entre Adán y Eva, ¿sí? Ya no hay confianza, ¿sí? Vemos ahí en ese versículo que Adán decía: la mujer que me diste, ¿no? Se excusaba, ¿no? Tratando de justificarse y de echar la culpa a su esposa, ¿no? A su mujer, a su compañera, ¿no? Y le decía: la mujer que me diste, ¿no? Entonces ahí ya vemos una relación rota, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Ya no hay confianza. Dice: ahora hay egoísmo y orgullo. Adán está dispuesto a que Eva cargue con la culpa sin aceptar la suya, ¿no? Y también eso lo vemos, ¿no? Que muchas personas hacen eso hoy en día, echando la culpa a la otra persona, ¿no? Le echan la culpa y no ven y no se hacen cargo de lo que esa persona hizo, ¿no? Pero siempre es más fácil decir: no, esa persona hizo eso, y acusar y apuntar, ¿no? Cuando uno mira solamente la culpa de otro sin mirar por uno mismo, ¿no? Alguien que pueda leer en Lucas, ¿sí? En el Evangelio de Lucas 6, ahí habla también de esto que estamos hablando, de mirar lo que hace el otro, ¿no? Lucas 6, 41, 42, ahí habla claramente, ¿no? Si alguien lo tiene. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando
tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Bueno, ahí explica la palabra, ¿no? La palabra de que es mucho más fácil ver el error, ¿no? El pecado de la otra persona. Pero ahí el Señor nos enseña de que tenemos que mirarnos a uno mismo, primeramente a uno mismo y después, ¿no? Después tratar de corregir a la otra persona, ¿no? Porque ahí dice, déjame que saque eso que tienes en tu ojo, pero hoy en día ni siquiera hay esa corrección, ni siquiera si yo veo que mi hermano se está equivocando, hoy en día no se ve esa actitud, ¿no? De decir, hermano, ven y vamos a hablar y para mí esto estuvo mal, esto le faltó a Dios, esto fue una falla delante de Dios, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Hoy no se ve eso, hoy solamente se acusa, hoy solamente se juzga, se critica, se condena, ¿sí? Porque por una actitud mala ya todo lo bueno ya se perdió, parece, ¿no? Sino que una actitud mala lleva muchas veces a muchas personas, ¿no? Como dice la palabra esta, a no mirar lo que la persona en sí hace, sino juzgar al prójimo, ¿no? Y ahí el Señor nos aclara en su palabra, ¿no? Y leemos de nuevo en Génesis 3, 16, 17, donde Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿sí? Bueno, eso ya lo leímos recién y es una parte donde el Señor también se pone firme, ¿no? Con el pecado ahí. El Señor no va a permitir ningún pecado, ¿sí? Por más que el hombre cometa, siempre va a haber una consecuencia. ¿Sí? También como consecuencia está la muerte física, ¿no? El pecado trae muerte física, ¿sí? Y lo vemos que a partir del pecado de Adán y Eva también hubo muerte física, ¿sí? De ahí empezó la muerte física, porque ellos no iban a morir, no iban a morir si no pecaban, pero como desobedecieron entró la muerte física en la humanidad, ¿no es cierto? En Génesis 2, 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿sí? Siempre cuando Dios nos enseña algo y nos pide que no hagamos algo es porque hay un peligro, ¿no? Es porque hay algo que nos puede suceder que no va a ser nada bueno, ¿no? Y acá había una advertencia, ¿no? De parte de Dios, que no coman de ese árbol porque si no iban a morir. ¿Y qué hicieron? Comieron, ¿no? O sea que desobedecieron a lo que el Señor decía acá. También en Romanos 5:12 también habla de lo que es el pecado, ¿sí? En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Ahí vieron cómo viene el pecado a la humanidad, cómo llegó, cómo entró, ¿no? La humanidad y de lo que hoy hablamos, ¿no? Ahora, de este tema que como decía hoy Eduardo, mucho no se habla, ¿no? Porque por miedo a que la persona se ofenda, por miedo a que la persona quizás diga, me están juzgando, o ya saben lo que estoy haciendo, ¿no? Pero el Señor siempre con su misericordia va a tratar de perdonarnos, ¿no? Siempre. Pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿no? Primeramente, arrepentirnos, pero de verdad. Arrepentirnos y saber si hay algo malo en nuestro corazón, si hay algo malo que estamos haciendo, que no lo volvamos a hacer, ¿no? Que pidamos perdón. Eso es lo importante, ¿no? Y bueno, después está las consecuencias de muerte espiritual, sí, que eso le toca a Eduardo, que ahora va a estar hablando. Amén. Amén, tremendo, ¿no? Cómo entró la muerte, ¿no? En nuestro ser, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando de esta muerte espiritual, sí, que a veces uno mucho confunde las cosas, ¿no? Y lo vamos a estar aclarando a través de la palabra de Dios, ¿sí? En Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, ¿no? 6:23, ¿sí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tremendo, ¿no? Porque, escuchó, porque la paga del pecado que es muerte, ¿sí? Acá el apóstol Pablo fue, ¿sí? Que estaba hablando a los romanos, ¿no? Y más que nada al pueblo de Dios, ¿no? También que estaban en pecados, ¿sí? Y le estaba diciendo que se van a morir espiritualmente si siguen haciendo estas cosas, ¿no? Fíjese lo que es Dios, ¿no? Dios advierte, Dios está, ¿no? Ahí a través de su siervo advirtiendo, ¿no? Y mostrando que era un problema eso, ¿no? Hay a veces que queremos hacer las dos cosas, ¿sí? Queremos servir a Dios y estamos en pecado, ¿sí? Y fíjate que acá el pecado nos lleva a esa muerte espiritual, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que dejar ese pecado, ¿sí? Para que Dios nos use totalmente, el 100% en nuestra vida y podamos estar predicando la palabra de Dios, ¿sí? Dice, una persona puede estar físicamente viva, escuche esto, y espiritualmente muerta. Tremendo, ¿no? Alguien me busca Efesios 2, del 1 al 5. Tremendo porque fíjense lo que dice, ¿no? Una persona puede estar físicamente viva y espiritualmente muerta. Efesios 2. Sí, Efesios 2, 1 al 5. El 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que dice ahí en Efesios, ¿no? 2, del 1 al 5, porque ahí estaba hablando, le estaba hablando que estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos. Si no está nuestro Señor en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, estamos muertos espiritualmente, ¿no? Fíjese que acá dice que estábamos muertos como, como zombies, ¿entiende? Estábamos caminando en este mundo, pero se iluminó el Señor en nuestra vida y reconocimos nosotros como cristianos, reconocimos que Dios es el creador de todo, ¿no? Amén. Que Dios es todo para nosotros. Y volvió esa vida en nosotros, ¿entiende? Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario vino a hacer eso, ¿sí? Porque nos habíamos despojado, ¿no? de Dios, ahí nos habíamos alejado de Dios, ¿no? Y Dios en la cruz del Calvario, que hizo? Unió de nuevo, ¿sí? Unió de nuevo lo que estábamos lejos de Él con Jesucristo, con Dios, ¿sí? Esa relación volvió de nuevo. Tremendo, ¿no? Porque Dios hace todo eso. Dios lo hace, ¿sí? Ninguna, escuche, eso es lo que había dicho en Efesios también. Ninguna obra buena que hagamos nos puede salvar. ¿Escuchó? Ninguna obra buena que hagamos no nos puede salvar, dice. Solo somos salvos por gracia. ¿Escuchó? Y ahí decía en Efesios. ¿Cómo es eso, hermano? Es que cuando conocemos al Señor, sí, dejamos que Dios actúe en nuestra vida, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sí, y caminamos en su estatuto y somos salvos, sí. La gracia de Dios es eso, la gracia de Dios. Y fíjense que si pecamos, nos arrepentimos de corazón, la gracia de Dios nos perdona y somos salvos, sí. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tampoco no nos vamos a abusar de eso, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de corazón, tenemos que arrepentirnos mentalmente, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos todo nuestro
nuestro ser delante de Dios, ¿sí? Y Dios nos perdona. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que Dios hace, ¿sí? Por gracia, escuche, por gracia. Vamos a Ezequiel, ¿sí? Creo que lo tengo, ¿sí? Sí. Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tremendo, ¿no? ¿Escuchó? Lo que veníamos hablando de ese pecado. Si uno tiene pecado, va a morir, ¿sí? Espiritualmente. ¿Sí? Es eso. Tenemos que arrepentirnos de corazón ante de Dios. Y también 18:20, ¿no? Ahí. Sí. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia y la impiedad del impío será sobre él. Tremendo, tremendo. Amén. Acá vamos a parar un cachito, sí, vamos a explicar esta parte, ¿no? Si estamos en Jesucristo, ¿no? Y nuestro hijo peca, ¿sí? Tu padre no te puede salvar, ¿sí? Si tu papá no te puede salvar, ni tu mamá te puede salvar, ¿sí? Solamente Jesús, ¿sí? Jesús es el que nos puede salvar. Y si no de corazón, y viceversa, si uno está en pecado o tiene adulterio y todo eso, los hombres, ¿no? Los hijos, y no lo puede salvar los hijos, no, sino que el mismo Señor es el único que puede salvar, ¿sí? Eso es exactamente. Yo había escuchado y había sido otra cosa que había pasado en una iglesia, ¿no? Que el hijo había pecado y estaba en alabanza, ¿sí? Y sabe que el padre, que estaba también en alabanza, se había enojado con el pastor porque lo había disciplinado. Pero si estaba en pecado, la disciplina viene para todos. Era un regaño de Dios, para que se vuelva a Cristo. Eso es lo que ahora vamos a estar hablando un poco, ¿sí? Y fíjese que si nosotros nos volvemos, Dios nos perdona. Y estas personas se fueron de la iglesia y no se perdonaron nunca, ¿sí? Y ahora están sirviendo a Dios así. Es tremendo, fíjese. Y después delante de Dios, ellos se verán delante de Dios, de la presencia de Dios. Sí. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, ¿sí? Fíjese que el Padre no puede salvar al Hijo, sino que Dios salva al Hijo solamente, ¿sí? Vamos a estar hablando muerte eterna, ¿sí? Creo que lo tenía marcado acá. Apocalipsis, ¿sí? Mire lo que lleva la muerte eterna. Apocalipsis 20, 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Escuchó? Amén. Tremendo. ¿Qué tenemos que cuidar? Que nuestro nombre esté en el libro de la vida, ¿sí? Porque si no vamos a ser lanzados, ¿sí? Tenemos que... Fíjese, esta es la muerte segunda. La muerte primera fue la que entró, ¿sí? La que entró con Adán y Eva, ¿sí? Y esta es la muerte segunda que vamos a ir. Y si no estamos con Dios, nos tira ahí, en el lago de fuego. Tremendo es eso. Yo no quiero estar ahí, ¿sí? Escucha este mensaje, ¿sí? Escucha este mensaje, anótalo, ¿sí? Anótalo en tu corazón, ¿sí? Y arrepiéntete de todo pecado que estás haciendo y vuélvete a Dios, ¿sí? Vuélvete a Dios de todo corazón. Y escuche la disciplina, cómo nos ama el Señor, ¿sí? Vamos a estar compartiendo Hebreo 12:6, ¿el sale de ahí? Sí. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te escuchó? Tremendo. Tenemos que, cuando nos disciplinan por un pecado o por cualquier cosa, viene la disciplina de Dios, ¿sí? Viene la corrección de Dios, porque es una corrección, ¿sí? Eso es lo que significa disciplina, corrección.
Y después está en nosotros si queremos tener esa corrección, si queremos seguir a Dios o apartarnos. Fíjese que si nos apartamos de Dios, Dios en el día del juicio no nos va a conocer. ¿Entiende? Hay dos caminos en este mundo. El camino que nos lleva a la perdición y el camino que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que tenemos que tener de acuerdo, ¿sí? Tenemos que estar... Y tenemos Proverbios 3, ¿no? Proverbios 3, a ver si lo tengo. 3:11. 3:11, ¿lo tenéis? Sí, dice así. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Amén, ahí está. Fácil, tremendo. No tenemos que ni ponernos mal ni nada, sino que tenemos que estar firmes con la corrección de Dios y seguir adelante. Amén. Amén. Ahora, Nancy. Amén. O Pablito. Amén. Amén. Sí, a nosotros nos tocó lo que es tipos de pecado, así que bueno, Pablo va a comenzar compartiendo. Bueno, yo voy a compartir en Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y en Proverbio 3:27-28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Es pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿no? Y sabiendo que eso está mal, lo sigue haciendo. Aquí el Señor nos enseña a no negarnos a hacer el bien a aquellas personas que necesitan una ayuda. Por ejemplo, en Lucas 10:37, que habla sobre el buen samaritano. El sacerdote, ¿no?, y el levita fueron indiferentes. No tenemos que hacer como el levita y el sacerdote indiferentes a aquellas personas que necesitan el bien. La necesidad de esa persona debemos imitar al buen samaritano. El Señor nos enseñó: es pecado el evitar hacer el bien, así como hacer lo malo. Y después, si quieren compartir en las casas, en Hebreos 10:26-27. Hebreos 10:26-27. Estoy buscando. 10, 26, 27. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque vuelvo a repetir, porque es bien clara la palabra, me dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si somos conocedores de la palabra de Dios, ¿sí?, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si nosotros, sabiendo hacer lo bueno, conociendo la verdad de Cristo, no hacemos lo bueno, ¿sí?, es como que estamos tomando el sacrificio de Jesucristo por nosotros en vano. No estamos valorando ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lleva a un juicio que, como dice acá la palabra, a un hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Amén. Y no sé si hay otra cita. Sí, si querés. Mateo 25:31-46. Ahí vamos. Mateo 25:31-46. 31:46 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartáralos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Creo que la palabra es clara. Sí, el Señor va a separar, dice, a los cabritos de las ovejas, ¿no? Y para meditar, ¿qué queremos ser? ¿Cabritos o ovejas? ¿Queremos hacer lo bueno delante de Dios o lo que a Dios no le agrada? Hay una conciencia que constantemente nos está molestando y depende de nosotros obedecerlo o no. Y esto va para todos aquellos que conocemos la verdad, ¿no? Y también voy a compartir en 1 Timoteo 1:13. Y habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, el contraste, perdón. Esto sería el contraste, ¿sí?, de
de aquel que peca con conocimiento. Este sería el contraste, sería aquel que peca sin conocimiento, sin conocer la palabra de Dios, sin conocer la verdad de Cristo, ¿sí? Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Y en Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Y si pueden compartir en Romanos 7:7. Romanos, se encuentra más rápido que yo. Romanos 7:7. Ahí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Hasta ahí? Amén. Y cuando no hay conocimiento, habla cuando no tenemos conocimiento. Cuando no hay conocimiento de lo que está bien y mal, si bien tenemos una conciencia, podemos creer que lo correcto es incorrecto por falta del conocimiento de la verdad. Las palabras de Dios y sus mandamientos. Y ahora podemos creer, perdón que te interrumpa, mi amado esposo. Podemos creer que lo incorrecto es correcto, al revés era. Que lo incorrecto es correcto. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Uno mira hoy en el mundo, ¿no? Y cuántas mujeres están luchando por algo que supuestamente es correcto, que es el aborto, ¿no? Para ellas es lo mejor, para ellas está bien, ¿no? O mismo dicen, si hay amor entre dos personas, entre dos hombres, es correcto, porque es amor. ¿Y Dios no es amor? No, y no conocen realmente la verdad. Está el que la conoce y no la quiere obedecer, y está el que realmente no entiende en profundidad la palabra de Dios, y por falta de conocimiento, como el apóstol Pablo no conocía las leyes de Dios, no conocía los mandamientos de Dios, y él creía que iba y lo que hacía, esa matanza, eso que hacía, esa persecución a los cristianos, lo hacía por Dios, ¿no? Y muchas veces hay personas que están en esta circunstancia, aún cristianos, ¿no? Que hoy en día viven una fe equivocada por no conocer la palabra de Dios, y acontece estas cosas, terminan pecando por falta de conocimiento, como dice la palabra de Dios. Perdón, que interrumpí. Y después voy a compartir intenciones pecaminosas. En Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adúlteros, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Hay que tener cuidado, hermano. A veces creo que con solo pensar en el pecado no es pecado, y con una miradita no pasa nada. Ahora, ¿cuál fue mi intención? Los pensamientos pueden convertirse en actos, ojo, y terminamos en una acción pecaminosa. En Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No todo lo que dicta el corazón es bueno. Cuidado con las emociones. Amén, porque muchas veces creemos que dice, vienen esos pensamientos, lo atesoramos en nuestro corazón y creemos que no, si solamente está ahí, no pasa nada, no llegue al acto, pero ese pecado que guardamos en nuestro corazón es lo que nos puede llevar a caer, ¿no? A resbalar, a cometer el acto. Si bien sabemos que ya con solo pensar, como dice la palabra, estaba leyendo Pablo, está pecando, no solo se peca con las acciones, sino también con nuestros pensamientos. Y cuánto más si lo atesoramos, porque pensamientos todos vamos a tener, van a venir esos malos pensamientos. Ahora está en nosotros dejar que hagan nido en nuestro corazón y seguir, no darle lugar a que eso haga raíz en nuestro corazón, ese pecado, o echarlo afuera y decir, no, Señor, sácame este pensamiento porque sé que no es tuyo. Automáticamente viene la convicción y eso nos lleva a echar fuera esos pensamientos para no llegar al acto. Pero muchas veces pasa que no hacemos eso, no, es solo un pensamiento, esos pensamientos empiezan a crecer dentro nuestro, empiezan a hacer esa raíz en nuestro corazón, como decía recién, y eso nos puede llevar al pecado. Eso pasa con el
adulterio, con las mentiras, ¿no? Uno miente, no, sí, es una mentirita piadosa, pero una mentira te llevó a la otra y cuando te querés dar cuenta es una mentirota, digo yo, ¿no? Siempre gigante de la cual no podemos salir y después no sabemos cómo arreglarlo, ¿no? Y podemos lastimar gente y sobre todas las cosas lastimar al Señor porque nos enseña su palabra claramente, ¿no? Como decía, que no le agrada al Señor, ¿no? Que es la fornicación, que es los mandamientos están ahí, amén, los 10 mandamientos, ¿no? Como debemos de honrar a nuestros padres, no matarás, no robarás, no tendrás ídolos, ¿sí? Y cuántas cosas. Bueno, a mí me ha tocado, siguiendo lo que son tipos de pecados, lo que es pecados escondidos y ocultos, ¿no? Me quedan 4 minutitos antes de la pausa. 3 minutitos. Bueno, voy a leer y mientras yo leo hasta ahora llegue, si seguimos en la segunda hora, y meditamos tranquila. En la segunda hora, digamos, lo leemos y dejamos que usted piense. Mientras, pecados escondidos y ocultos. Empieza a analizar, a ver qué tengo escondido, qué es aquello que tengo oculto que aún a veces, como dijimos en un principio, ni siquiera creemos que es un pecado, ¿no? Porque está allí. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow. Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y vamos a Job, y creo que ya cortamos o no. 2 minutos. Job 24:14-17. A la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie. Qué mentira, ¿no? Y esconde su rostro en las tinieblas. Llenan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Te dejamos meditando. Sí. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Si sentís que estás vacío, si sentís que estás perdido, sin rumbo, si pensás que tu vida no vale la pena, queremos decirte que no está todo terminado. Aún hay esperanzas para vos. Dios quiere librarte de todo eso y restaurar tu vida. En Iglesia Jesús, el pan de vida, podemos ayudarte. Te invitamos a nuestras reuniones los días martes, viernes y domingos a las 19 horas. Canalejas Méndez, 675, Bosques del Norte, Florencio Varela. Te esperamos. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 tenés una cita con Amigas, conducido por la pastora Elsa Núñez de Silva, junto a las mujeres de Reino. Sumate a la mesa de las amigas y compartí un momento hermoso junto a la palabra de Dios. Amigas, por FM 89.1. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz. En medio de la oscuridad que estás viviendo, hay una luz que puede encenderse. Si tus problemas están acabando con vos, Jesucristo tiene el poder para terminar con todo lo que acecha tu vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Es Jesús, el pan de vida. En la Iglesia Jesús el Pan de Vida vas a recibir la guía de Dios. Te esperamos en Mercedes 679, entre Charcas y Amenábar, Villa Usol, Florencio Varela. Jueves 19 horas y domingo 10 de la mañana. Permití que Dios transforme tu vida. Contigo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Si estás buscando los mejores productos y los mejores precios, El gozo del Señor, los tenés en un solo lugar. el gozo del Señor, yo quiero sentir. El Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Te ofrecemos fiambres 214, paladini, jamón crudo, bondiola y todo lo mejor en embutidos. Que caiga del cielo. Hamburguesas 214, Champion, Candy 356, Paladini y Swift. Salchichas Champion, bienísima 214, Paladini y Champi Fiesta. Verdulería y frutería con los mejores precios. Panadería, glicines, marineras, bizcochitos, facturas. También elaboramos tortas. Artículos de limpieza y librería. Viernes, sábados y domingos. Pizzas caseras y especiales. Atendidos por cristianos. La mejor atención. Abierto desde 6:40 de la mañana hasta las 22 horas. Horario de corrido de lunes a domingo. También recargamos celulares. Te esperamos en el Mercadito de la Bendición, ubicado en Pimargal, esquina El Quijote, Bosques. Billutería, indumentaria y calzado femenino Brandel, con gran variedad de marca, accesorios, billutería, pañuelos y billeteras. Calzados a pedido. Puedes realizar tus compras con tarjeta o en efectivo. Contactanos por nuestro Facebook e Instagram Locas Compulsivas Online o a nuestro número 1559 80 87 40. Te esperamos. ¿Estás buscando una farmacia? Farmacia Bosque te espera. Receta magistrales, perfumería y herbostería. Todo lo que necesitas está en Farmacia Bosques. Los 365 días del año. De lunes a sábados, de 8:30 a 21 horas. Y los domingos, de 9:30 a 13 horas. Siempre con la mejor atención y los mejores precios. En Avenida Bosques, número 2715. Florencio Varela. Teléfono de contacto 4221 3299. Farmacia Bosques, lo mejor de la zona. Servicio técnico Siret, todas las marcas y modelos. Servicio técnico a domicilio, reparación de impresoras, venta y carga de cartucho, presupuesto sin cargo. Contactanos al número 1559 82 39 50 o a nuestro mail siresrl@hotmail.com. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas al
camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando. Aquí estamos nuevamente en este tu programa Cristo viene ya, y bueno, seguimos con este estudio que habla del pecado, ¿no? Porque ese es el tema que hoy estamos tratando, es el pecado, sus diferentes tipos de pecado, ¿no? Que es el pecado que ya nos estuvieron compartiendo los hermanos. Y bueno, vamos a continuar, pero hay mensajitos. Sí, sí, nos mandó un mensaje Yamila Voz para que le deseaba feliz cumpleaños a Darío, sí, también. Gracias. Que nos ama mucho. Sí, sí. La niña de tus ojos, mi hermana Carmen, dice bendiciones para todos. También se conectaron un montón de hermanos, sí, así que saludamos a todos los que están conectados, que en el entretiempo no se desconectaron, siguen conectados ahí, atentos, así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, comunicate si querés mandarnos un mensaje, contarnos dónde estás escuchando la radio, al 75 13 14 28, 75 13 14 28. Si no, podés mandarme un mensaje de texto al 11 63 32 0366. Ese es el número si te querés comunicar, y si estás atento con el papel y lapicera, vamos que hay más palabra de Dios. Amén. Amén. Voy a mandar un saludito al hermano Antonio Sosa del barrio San Rudecindo. Ahí está. Que siempre nos escucha. Amén. Él dice que siempre está conectado, pero bueno, nos escucha a través del dial. Y bueno, hasta ahora, vamos a decirle, hermano, no sé si tendrá celular para mandar mensajitos, pero bueno, él quería que recordemos que él siempre nos está escuchando, así que bueno, bendecimos a él y a toda su familia. Y vamos a continuar, sí, con pecados escondidos y ocultos. Vamos a repetir las citas para aquellos que recién se conectan o que tal vez no pudieron escuchar, que es en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Creo que el Señor es bien claro de lo que puede pasar con nosotros si nosotros encubrimos nuestros pecados. Si creemos que porque hice algo donde no me vio el pastor, donde no me vio el hermano, pero sabemos que si Dios me dio, ese pecado no va a ser tomado en cuenta. Pero ¿habrá algo que le podemos esconder a Dios? Yo creo que nada le podemos esconder a Dios. El Señor todo lo sabe, todo lo conoce. Inclusive sabe, si la palabra nos habla de que con nuestros pensamientos, sí, es porque el Señor conoce aún nuestros pensamientos. Amén. Entonces vamos a Job 24, 14 y 17, que dice así también: a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche diciendo: no me verá nadie. Y esconde su rostro en las tinieblas. Miran las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. No, aquí habla del ladrón, habla de aquel adúltero que realmente se mete en las casas de noche. Hoy en día vemos en los noticieros o en internet que dice: encontró el marido a otro hombre con su mujer en su casa y el hombre saltando por la ventana. Y es tan realista esta palabra, ¿no? Aquí en Job es tan clara de que habla que creemos que aquello que escondemos en algún momento no va a salir a luz. Yo creo que Dios, todo lo oculto, en algún momento va a salir a luz, ¿no? Por eso qué importante que es que podamos examinarnos, ¿sí? Y meditar de qué lado estamos, ¿no? Si del que le agrada al Señor o el que no le agrada al Señor.
parte que dice, no me verá nadie, ¿no? Pero el Señor es tan claro de que Él todo lo ve, todo lo sabe, ¿no? De antes, de ayer, de hoy, de mañana, Él todo lo conoce, ¿sí? Y también habla muy claro aquí de que aquel que comete este tipo de pecado, que oculta este pecado, está en la oscuridad. Por eso anda en la noche, ¿sí? Porque cree que no va a ser visto porque es de noche. Pero no hay nada que podamos esconderle al Señor. Muchos se acostumbran al pecado. Envidias, rencores, críticas, falta de misericordia y disfrutan la injusticia, ¿no? Está aquel que peca y se acostumbra tanto al punto de creer que, no sé, no está tan mal. Una mentirita piadosa. Vino el comprador a comprar, decirle que no estoy, hija. Sale la hija, no está mi mamá. Resulta que la mamá está adentro, le estás enseñando no solo a tu hija a mentir, la estás haciendo pecar a tu hija, estás pecando, ¿sí? Y esas mentiritas pequeñas se pueden hacer mucho más grandes y más graves. Vamos a Juan 3, 20, 21. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, es como que se esconde, ¿sí? Siempre anda en la oscuridad, en lo secreto. ¿Vieron cuando hay dos personas hablando y uno de golpe se acerca y escuchás un silencio? No sé si se entiende. Escuchás un silencio y decís, wow, ¿qué pasó? Llegué yo, se callaron la boca. ¿Qué habrán estado hablando esas dos personas? ¿Habrán estado hablando de mí? No, yo digo, a veces creemos y andan en lo oculto, andan en la oscuridad, andan en lo secreto, pero en realidad se olvidan que Dios los está viendo, que el Señor los está escuchando. Dios nos perdone si hemos hecho esto, porque no estamos exentos de haberlo hecho, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro pecado. Con el otro es para que nos examinemos, si queremos en lo profundo de nuestro corazón en qué condición nos encontramos, si es que hay algo oculto que realmente podamos pedir perdón a Dios. Y bueno, no quiero entrar en ese tema porque lo va a hablar Andrea. Bueno, pecado de muerte y no de muerte. Primera de Juan 5, 16, 21. ¿Lo tiene Pablo? Primera de Juan 5. San Juan. No, primera de Juan, perdón. Te había dicho Juan yo. Primera de Juan. A ver si me equivoqué yo. Te había dicho San Juan. 5. 5. 16 y 21. 16 y 21. Sí. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Hasta el 21? Sí. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Bueno, aquí está diciendo, por ahí uno dice, me está diciendo pecado de muerte y no de muerte. ¿Cómo? ¿Es de muerte? ¿Hay pecado de muerte o no hay pecado de muerte? Los hermanos Edu y Elsa estaban compartiendo al principio, digamos, los diferentes estados, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si puede ser muerte eterna, muerte física o muerte espiritual. Sabemos que el pecado nos lleva a la muerte. Primero sabemos que espiritualmente empezamos a morir porque no vivimos la palabra de Dios. ¿Sí? Sabemos que nos lleva a una muerte espiritual y de ahí nos lleva a una muerte física y de ahí podemos ir a la muerte eterna, ¿no? Si no hay ese arrepentimiento, podemos ir a la muerte eterna, que sabemos dónde es, ¿no? Como decían mis hermanos, que es en un lugar donde a nadie le agrada estar, ¿no? En un lugar de tormento que va a ser eterno y no para vida eterna. No sé si me explico y se me entiende. Amén. Primera de Corintios 5, 1, 6. Ahí vamos. Dice así. 1 Corintios 5. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún
se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí, no sé si tengo que seguir, si uno más. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que en un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No? Acá en este último versículo nos habla de lo que puede provocar el pecado, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, no está tan mal. Mira, acá hablamos de un ejemplo de que realmente el hijo estaba con su madre, con su madrastra, si no me equivoco y no leí mal, ¿sí? Con su madrastra o madre, y era un pecado, ¿sí? Era un pecado grave ante los ojos de Dios. Y sabemos que un simple pecado puede leudar toda la masa, como decíamos en un principio. Una pequeña mentira se puede hacer una gran mentira, ¿sí? Un pequeño desliz de una pequeña mirada se puede convertir en adulterio, ¿sí? Una pequeña violencia en un matrimonio puede convertirse en un asesinato, como ocurre hoy en día. Y una veces minimiza las cosas, y un pequeño pecado, como le puede decir pequeño, porque para Dios no hay pequeño o grande, el pecado es pecado, sí se puede convertir en grande. ¿Qué pasa? Ahí es donde nos puede llevar realmente a la muerte, ¿no? En otros versículos que leíamos también dice, orad por aquel que ha pecado, ¿sí? Para que pueda llegar al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con aquel que uno lo está advirtiendo, lo está enseñando, corrigiendo, y no quiere arrepentirse y sigue pecando sin importarle, ¿no? ¿Será que alcanzará salvación, ¿sí? Cuando realmente ya no quiere escuchar la voz de Dios? Apocalipsis 3:1 dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Mira que lo fuerte que le decía el Señor a esta iglesia. Tienes apariencia, ¿no? Pareces vivo, pero en realidad estás muerto. ¿De qué le estaba hablando? De la muerte espiritual, de que realmente estaba muerto espiritualmente. Habían cosas que estaban haciendo mal, ¿no? Como decíamos en un principio, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacían. Conociendo lo bueno que podían hacer, desobedecían, y eso los llevaba a tener una apariencia, ¿sí? De que estaban vivos. Ah, no, está relleno del Espíritu Santo, pero en realidad por dentro estaban muertos, estaban vacíos. Le faltaba eso importante, que es la presencia del Señor cuando uno le busca, cuando uno va al arrepentimiento, cuando uno va a todo eso que le agrada al Señor. Efesios 2:1 dice así: y a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y leemos: y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Por la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser libres de esos pecados. Qué importante que podamos seguir meditando en esto, ¿no? Pecado de muerte o no de muerte. No sé si se entendió, si quedó claro. Después está el pecado imperdonable, ¿no? Y uno dice, wow, hay un pecado imperdonable. Vamos a la palabra y dice que todo aquel que se arrepiente puede recibir, ¿no?, el perdón. Mateo 12:31-32 dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mira el cuidado que nosotros tenemos que tener de decirle a alguien: esto que vos me dijiste no es de Dios, o vos no tenés el Espíritu Santo. Porque podemos estar blasfemando en contra del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice bien claro que puede poder perdonarse hasta aún que hables o que estés en contra de la palabra de Dios, pero no del Espíritu Santo, ¿no? Miren qué importante esto que el Señor nos dejó a nosotros, ¿no? Que es su Espíritu.
Qué importante que podamos respetar esto y tener mucho cuidado aún con nuestros propios pensamientos. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si ya no creíste, ya estás siendo condenado, ¿no? Hay gente que parte de esta tierra sin creer en que Jesús entregó su vida por él, sin creer en Dios. ¿Qué será de ese hermano? No, muchos dicen que en paz descanse. ¿Será que realmente descansa en paz? La palabra de Dios nos enseña otra cosa, ¿no? Pero el que cree ya ha sido condenado. El que no cree, perdón, ya ha sido condenado. El que no cree. Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, porque Jesucristo, Señor nuestro, perdón. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque hay una guerra constante, ¿no? El apóstol Pablo siempre hablaba de esto. No hay una guerra constante entre el espíritu que mora en nosotros y nuestra carne, ¿no? ¿Quién es la que va a gobernar? ¿El pecado que viene en nuestra carne pecaminosa por naturaleza o el Espíritu de Dios? Santiago 1, 14, 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acá viene bien claro la palabra confirmando esto de que viene el pensamiento, hace nido, ¿sí? Y lleva a que eso va ya creciendo, nos lleva a la acción del pecado y nos puede llevar a la muerte. Amén. Pecados de participación. Wow, este creo que es tremendo, ¿no? Vamos a Levítico 5:1, que dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo o no lo denunciare, él llevará su pecado. Miren lo que es cuando uno ve a alguien en falta y uno se calla. Uno no va a percibir a su hermano de que está en el error, ¿no? O somos cómplices de que esa persona esté en el pecado y no decir nada, ¿no? Dice que son pecados de participación. Estamos siendo partícipes del pecado porque estamos encubriendo pecado. Estamos siendo parte de esa mentira o de esa falta, ¿no? Estamos diciendo, perdón, estamos diciendo, viste, que se arregle con su pecado, porque vos estás viendo y o sea que estás participando igualmente, o con decirle, que se arregle con su pecado con Dios, pero vos al ver ya estás participando. Y porque no ir a decirle a tu hermano, viste, que está errando. La palabra dice, ¿no? En ese 33 adelante de la atalaya, ¿no? Y el Señor manda, ¿no?, a corregir a alguien, ¿no?, que está errando. Que la atalaya no va, dice la palabra de Dios, ¿no?, que la sangre de esa persona, por no haberla percibido de que estaba mal, va a caer sobre uno, por no haber hablado, por hacerse partícipe, porque en definitiva es eso, hacerse partícipe de ese pecado. Mas cuando vamos y hablamos, ¿no?, y esa persona no se arrepiente, nosotros hemos librado nuestra alma, dice el Señor. Amén. Así que es la palabra. Perdón, Nancy. No, amén. Digamos, somos un grupo que tiene que compartir la palabra de Dios, y está bueno esto de que todos podamos poner nuestro punto de vista, y cada uno Dios le habla de diferente forma. Y muchas veces nosotros decimos, que se arregle con Dios, ya Dios se va a encargar, ¿no? Y dejamos pasar, pero qué bueno que es que podamos ir y realmente arreglar la situación también, ¿no? Porque muchas veces el pecado puede estar en tener una discordia con un hermano y no arreglar la situación, es decir, yo ya le pedí perdón a Dios, ¿no? Como decís, bueno, ¿y pedir a tu hermano cuándo? No, ¿cuándo le vas a ir a pedir perdón? Una cosa es que venga un pensamiento nada más y vos lo eches fuera y digas, no, ya se fue. Y otra cosa es cuando llevas consumado el pecado y le diste muchos sanguchitos a tu hermano, menos bendiciones, le diste otras cosas, ¿no?
y nunca te arrepentiste y realmente Dios te quiso traer convicción y no quisiste escuchar, o tu hermano te dijo, me parece que le estás cerrando, ¿no? Y qué importante que es que no podamos ser partícipes de ese pecado. Ay, pero si fuera el apóstol que me dice, o si fuera, no sé, otro hermano el que me viene a corregir, bueno, pero vos, ¿no? Uno tiene que ir a percibir. Ahora la persona que era tremendo. En la chapa nomás. Claro, ¿no? Y lo importante es el reconocimiento y también cuán importante es eso, ¿no? De ese pecado de participación. No ser partícipe del pecado, y eso no quiere decir que uno no cuide el cuerpo de Cristo, que no tenga cuidado, es al contrario, porque cuidas el cuerpo de Cristo, porque amás a tu hermano, vas y le percibís de que está por caer en un pozo. Amén, porque nosotros mismos también tenemos que esperar, porque esta palabra primero es para nosotros. Amén. Dios nos habló a nosotros, por eso lo estamos compartiendo. Amén. Digamos, entre nosotros nos corregimos, diciendo, me parece, o yo le puedo decir a mi esposo me puede decir a mí, o viceversa a Darío, y así no podemos estar diciendo, me parece que en esto está mal. De hecho somos amigos aparte de ser hermanos y hemos tenido nuestros encontronazos y se debe notar capaz a veces, ¿no? Las diferencias, pero qué bueno que es cuando se habla y podemos hacer esto, podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Y hablar la verdad de Dios en unidad, que eso es lo que el Señor quiere, porque diferentes vamos a ser, porque Dios no nos hizo a todos iguales. Ahora está en quedarnos en la diferencia o quedarnos en la unidad que el Señor nos enseña. Bueno, ahora te ¿no? corrijo Y yo. poder y poder tomar lo bueno. Tomar lo bueno. Poder tomar lo bueno. No te escucho. Y poder tomar lo bueno. Después para nos nosotros. reconciliamos cuando termine el programa. Claro. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. No, mentira. En Hechos 5, 8, 10, no sé, no veo. ¿Me duele que me dice? Bueno, habla de Zafira, Ananías y Zafira, ¿no? Que se cubrieron, que a Zafira le cubrió y no, yo no vi nada, ¿no? Ahí había un pecado, ¿sí? Ahí había un pecado. Se encubrían entre ellos. Así pasa muchas veces entre los hermanos, pasa entre marido y mujer, padres e hijos, puede pasar entre pastores y ovejas, entre ovejas y pastores, y no, pero ¿y cómo yo le voy a decir si tiene tal cargo? Mira, cuando vos estás viendo y no estás hablando, estás siendo partícipe. Yo le tengo más temor a Dios que al hombre. Amén. ¿No? Prefiero que mi hermano se enoje conmigo y no que el Señor me tire un ladrillazo, digo siempre yo, y después sufrir las consecuencias por haberme callado la boca, ¿no? Y si realmente amamos a Dios y amamos a nuestro hermano, vamos a ir y vamos a decir, mira hermano, me parece que esto está mal. Teniendo razón o no, uno toma esa iniciativa, ¿no? Y mucho más si ese hermano está sirviendo a Dios. Santiago 5, con esto termino. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Wow. Amén. ¿Puedo estar salvando a mi hermano de que caiga en un pecado grande y de muerte? No solo espiritual, sino física y de muerte eterna. Y bueno, André, ella va a dar lo bueno del arrepentimiento, ¿no? Amén, ¿no? Qué importante, qué interesante es entender que no se puede borrar la palabra, ¿no? Hoy en día se acomoda la palabra conforme a la conveniencia del corazón, ¿no? Y a la conveniencia del público presente, ¿no? Y como bien dijo la pastora en el culto de anoche, tenemos que predicar la palabra de verdad. Sabemos los tiempos que estamos viviendo. Amén. El pecado es pecado, no lo podemos disfrazar y tenemos que apartarnos. ¿No? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores, todos somos faltantes. Tenemos que apartarnos del pecado, ¿no es cierto? Y volver a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Muchos sirven, muchos están en los altares. Muchos verdaderamente andan como dijo, que creo que dijo Edu, ¿no? Como zombies, parece que están vivos pero están muertos, ¿no? Y irradian muerte, ¿no? Qué bueno que pueda haber un verdadero arrepentimiento en este día, en los corazones, no solamente en los que conocen la palabra, sino en aquellos que no conocen la palabra, y de eso vamos a hablar un poquito, amén. Así que mi esposo Darío ahí va a estar compartiendo lo que él escribió, amén. Amén. Bueno, antes no conocíamos a Cristo de verdad. Bueno,
Primera de Juan 3.1, ¿me puede buscar? Sí, por favor. No, ordena. Empezamos bien, ¿viste? Sí, por favor. Él quiere que le diga sí, señor. La palabra mágica. Primera de Juan 3.1. 3.1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Amén. Y alguien nos habló y conocimos la verdad, no sabíamos el verdadero arrepentimiento. Dice, llegó en nuestra vida y conocimos el camino verdadero. Amén. La salvación de uno mismo. ¿Por qué? La salvación es personal. Bueno, la paga del pecado es el infierno. El infierno. Y uno elige el cielo o el infierno. Dice, la Biblia dice en Mateo 7, 13 y 14. Por favor, 7, seguimos. Sí, Mateo 7. Sí, 7, 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y acá uno elige, ¿viste? Seguir a Dios o seguir el mundo. Entonces, hay que alejarse del mal y haz lo bueno. Salmo 34, 14. Me está haciendo buscar un montón. Ahí vamos. Salmo 34. 34, 14. Está bien, Pablín. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Bueno, ¿viste? Seguimos. Seguimos el 15, perdón. No. 14 nomás. Ah, bueno. 14 nomás. ¿Cómo uno se aleja del mal? Dice, negándose a sí mismo. Mateo 16, 24, 25. Mateo 16, 24, 25. Sí. ¿Leo? Sí. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Amén. ¿Viste? Es clarito. El que quiere, ¿viste? Salvar su vida, ¿viste? Tiene que seguir a Cristo. O el que no quiere, sigue el mundo. Y va al infierno. Es así. Es claro. Es claro. Arrepentirse de verdad, porque el arrepentimiento es cambio, decir no al pecado. Debemos fortalecer en Dios. Efesios 6:10, por favor. ¿Quién es el primero? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Dice Santiago 4:7. Santiago, ¿quién lo encuentra primero? 4:7. Ahí va. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huiré vosotros. Amén. El diablo sabe nuestras debilidades. Y según el que le damos de comer, ese va a ganar. Si le damos nuestra vida a Dios, dice, cada día vencemos a la carne y al diablo, pero si le damos a la carne, no tenemos parte con Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Romanos 6:13, con eso termino.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estoy afiladísimo. Tremendo. Está afilado, Pablo. Sí, bien, me gusta. Mi amada esposa, yo ya terminé con esto. Y fue clarito la palabra, ¿no? Amén. Romanos 6, bueno, esto está en criterio de cada uno, ¿viste? Romanos 6:13, que puedan leer después en su casa, o ahora mismo se van a leer, ¿viste? Y meditar. Porque es claro esto. Seguir el pecado o a Dios. Amén. Así es. Amén, ¿no? ¿Qué digo? ¿No? Qué importante es entender que el pecado nos aparta de Dios, que nos lleva a una muerte espiritual, a una muerte física y una muerte eterna, que nosotros no podemos ocultar nuestros pecados. La palabra de Dios en el Salmo 139 dice, nuestro hermano David, ¿no? Dice que antes que salga la palabra a nuestra boca, el Señor lo sabe todo, ¿sí? Que si Él se quisiera poner de Dios, no podría. Si fuera aún hasta al fondo, en lo profundo del Seol, verdaderamente allí estás tú. Y hoy en día hay un autoengaño, ¿no? De ocultarse, de estar, como decía Nancy, en la oscuridad, ¿no? Y creer que podemos engañar a Dios, que podemos ocultar el pecado. Y lo que Dios está pidiendo en este tiempo es arrepentimiento. Lo que el Señor está pidiendo en este tiempo es renunciar al pecado y vivir una vida plena en Cristo Jesús. Y muchos dirán, pero no puedo, pero es muy fuerte. No, la palabra de Dios dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Que aunque conozca nuestras debilidades, lo poderoso es Dios para darnos la victoria en todas las tentaciones que el enemigo y el mundo nos puede presentar. Pero también es nuestra elección, como decía Darío, está el camino de la vida, el camino de la muerte, está el camino ancho y el camino angosto. Hoy estamos viendo que el mundo, la humanidad está eligiendo el camino ancho, está eligiendo ese camino que lleva a la perdición. El pecado es la carta leída. Nosotros escuchamos la radio, prendemos la televisión, vemos cómo la abominación se está presentando en todos los países y en todo el mundo. No debemos los cristianos hablar de esto. Yo creo que tenemos que hablar de esto porque nos compete, porque si tenemos la verdad no podemos callar. En Isaías 58 dice que tenemos que clamar voz en cuello y anunciar la rebelión y anunciar lo que está pasando en este mundo y anunciar la palabra de Dios. Entonces este es un tiempo de que vos y yo como hijos de Dios nos levantemos, que podamos entender, ¿no? Lo que significa, lo que significó y lo que significa y lo que va a seguir significando el sacrificio de la cruz, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él no murió en vano, que Él vino a cumplir un propósito, que Él vino a reconciliar a este mundo con Dios por medio de su sangre preciosa. Amén. Y que esa sangre no puede ser vituperada, esa sangre no puede ser pisoteada, ni mucho menos burlada, porque Dios no va a permitir que la sangre de su Hijo sea pisoteada. Y en este tiempo, cuánta burla, cuánta abominación, cuánta falta de respeto hacia el sacrificio de Cristo, hacia la persona de Cristo, hacia ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Su sangre está vigente para todo aquel que se arrepienta. Su sangre está vigente para todo aquel que no encubre el pecado. Su sangre está vigente para todo aquel que se humilla delante de la presencia de Dios y reconoce que estuvo haciendo, ¿no? Por omisión, por comisión, por transgresión, estuvo cometiendo pecado. Omisión, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos justificamos con la palabra y decimos, no, pero va a haber mucho de esto, mucho de lo otro. Nos justificamos cuando queremos la palabra con un dedo y Dios acá en su palabra plasmó todo. Hay mucha gente que quiere agregar y hay mucha gente que quiere quitar. Ahora, ¿nos espantamos con esto? No, porque dice la palabra que en esta manera también se va a pecar, se va a tergiversar la palabra, va a venir muchos engañadores, van a hablar de muchas cosas y van a permitir el adulterio, la fornicación, la abominación dentro de la casa de Dios, dentro del mundo. Hoy en día se está peleando por la ley del aborto. La palabra
Proverbio dice que el Señor no tomará por inocente o sea, Él va a castigar a aquel que tome sangre inocente. Y un niño, un bebé por nacer es sangre inocente. El Señor aborrece esto, esa abominación delante de Dios, esa abominación, los pecados, la abominación sexual, las inclinaciones sexuales pecaminosas. Es pecado mentir, es pecado compartir la maldad, es pecado. Es pecado, no, pero no, yo no le voy a decir, no, tenemos que decir, tenemos que hablar, tenemos que corregir, porque si yo amo, corrijo a mi hermano, y si mi hermano me ama, me va a corregir si yo estoy errada. Amén. Pero si dejamos que caiga el pozo, nos olvidamos de Ezequiel 33 que dice que el Señor va a demandar. Entonces hay un compromiso, hay algo, tanto para el que conoce la palabra, mucho más para el que conoce la palabra, el que conoce que Jesucristo murió en la cruz, el que conoce que verdaderamente su sacrificio fue algo tremendo, no va a jugar con la sangre de Cristo, no va a jugar con la sangre del Cordero. Este es un tiempo de un arrepentimiento de verdad. Mire, arrepentimiento no es estar en un culto y llorar y después salir del culto y seguir pecando. El arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud, es cambiar mi manera de ser, cambiar mi manera de vivir, es no hacerlo más. Es abominación compartir chusmerío, es abominación ponerte en contra de tu hermano, es abominación hablar atrás de la espalda de tu hermano, es abominación levantar falsos testimonios y mentiras, es abominación permitir ciertas cosas, es y no podemos borrar. ¿Será duro o no este mensaje? Como dijo mi esposo, dejamos a tu criterio, porque dice, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Conociendo la verdad, no podemos presentar nuestros cuerpos como instrumento de pecado, como instrumento de iniquidad, sino que tenemos que presentarnos delante de Dios santificados. Los tiempos que estamos viviendo, la importancia de entender consumado es, Jesucristo fue a la cruz y dijo que cuando ya se cumplió todo, dijo consumado es, se ha cumplido todo. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó un precio muy grande. El Señor Todopoderoso tenía un plan, es todo parte de un plan, de un propósito de Dios, y el único que podía reconciliarnos con Dios era su propio Hijo. El único que podía restablecer la relación del hombre hacia Dios era la sangre de Jesucristo. Y hoy en día nosotros muchas veces nos olvidamos que somos vistos a través de la sangre de Jesucristo. Somos vistos a través, porque si no estuviera la sangre en medio, seríamos destruidos. Pero la sangre está vigente, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mundo necesita entender que hubo alguien que pagó un precio muy alto por nosotros. ¿Sí? Todos tenemos que entender que Él pagó por el pecado de la humanidad. Muchos ateos, muchos dirán, pero yo no le pedí. Yo no pedí que Él muera por mí. No, es que Él lo hizo voluntariamente. Él no pidió, Él lo hizo voluntariamente porque nosotros necesitábamos ser restaurados por Dios. Las consecuencias del pecado, sí, nos llevan a una muerte eterna. Necesitamos entender lo importante del arrepentimiento en nuestras vidas. El mundo refleja el cumplimiento de las Escrituras. Amén, nosotros lo vemos, hermano. El mundo refleja el cumplimiento de las Escrituras. Dios dijo que esto pasaría, abominaciones, perversiones, maldades, ¿sí? Agresiones, rechazo, persecución, ¿sí? Abominaciones sexuales, asesinatos masivos. El Señor dijo esto, dijo que el mundo lo aborrecería, el mundo le aborrece. Leíamos en Primera de Juan que el mundo aborrece porque no le conoce, pero cuando le conocemos a Dios, no podemos jugar con el Señor. Se puede jugar con nuestro Padre Celestial y con la sangre del Cordero. Hoy en día, yo he meditado esto, ¿no? ¿Cuánta pérdida de tiempo? ¿Cuánta pérdida de tiempo dentro de las cuatro paredes? Peleando por subir escalones.
naturales. Pero qué bueno poder subir escalones espirituales, porque cuando el hombre quiere subir escalones naturales, pisotea la cabeza del hermano, critica al hermano, con tal de subir y anotarse puntos, comete abominaciones, se convierte en lenguas de aspid, se convierte en lenguas lisonjeras. Ah, no, pero yo no peco, hermana, yo no cometo pecado. Cuando división y un montón de cosas, no solamente en la iglesia, sino en los hogares, cuando la esposa habla en contra del esposo, en contra de los hijos, se generan todas esas cosas y necesitamos arrepentirnos, necesitamos entender que necesitamos Jesucristo y el valor de la cruz, el valor de la cruz. Hoy en día se perdió el valor de la cruz y eso a mí en esta semana me quebrantaba tanto, hermanos, porque se perdió el valor de la cruz. De aquel que tiene conocimiento, peor todavía, pero se perdió el valor. Hoy en día vemos marchas donde se hacen burlas al sacrificio del Señor. Todo tendrá su recompensa. ¿Nos espantamos? No, porque los juicios de Dios no se van a detener. Los juicios de Dios van a llegar. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo viene pronto. Amén. Él viene pronto. La maldad se multiplicaría en gran manera. Pero consumado es, dijo el Señor. ¡Ay, ay! Algo que por nosotros. Y como decía Nancy y Pablo, si nosotros nos arrepentimos y reconocemos y creemos en que Él vino a dar a través de esa muerte de cruz la salvación a nuestras almas y nos arrepentimos y creemos que Él es el unigénito Hijo de Dios, esto consumado es, se cumple en nosotros porque Él nos limpia de pecado, nos limpia de condenación y tenemos la entrada al Padre y nos reconciliamos con el Padre y podemos tener una relación con el Padre, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra, el que mentía, el que robaba, no lo haga más. Aleluya. Él pagó un precio muy grande por nosotros. Amén. En nuestros corazones tienen que latir más que nunca. Consumado es. Usted se olvidó de esa palabra. Cuando Él dijo consumado es, dijo fin. Fin. Se cumplió el propósito, aleluya. Dijo fin, hasta aquí se cumplió el propósito, Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Él se hizo maldito por nosotros. Él pagó un justo, pagó por los injustos. Vamos a leer, sí, en Primera de Pedro 3:18, el que busque más rápido. Él pagó, el justo pagó los injustos. Nosotros estábamos muertos en la misma inmundicia. Amén. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. El justo por los injustos. Nosotros estábamos perdidos, destruidos, separados de Dios, y el justo vino a pagar, porque nosotros éramos cualquier cosa. Nos habíamos apartado de Dios. Le dimos la espalda a Dios. El mundo le dio la espalda a Dios. Él vendría a reconciliar al mundo con Dios. Vamos a 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y el 21? El 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Nosotros fuéramos justificados por medio de la sangre del Cordero.